¿vale? Epsilon relativa, que es epsilon R, que es la epsilon partido por epsilon sub 0, ¿vale? Y para la mu lo mismo, ¿vale? Mu relativa, que da la mu R, que es la mu partido por la mu 0. Por ejemplo, en el vacío, la epsilon relativa y la mu relativa son 1, y todas las demás quieren ser una. Sabéis que esta epsilon puede ser una función del tiempo, lo que es frecuencia es una absoluta frecuencia, etc. Puede ser un tensor, ¿vale? Pero en general siempre se normaliza este valor, ¿vale? Y este valor, recordad que son los 8,85 picofaradios metro y los 1,26 micrometrios metro, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a hablar un poquito, ya digo, de qué nos podemos encontrar, qué categorías de medios nos podemos encontrar en función de qué valores de epsilon, mu y sigma quieren, ¿vale? Y voy a centrarme en los medios que me han salido a mí en mi experiencia de ingeniero de teleco. Después hay medios por ahí muy raros, ¿vale? Supongo que habrá medios rarísimos, pero normalmente lo que nos encontramos es lo siguiente, ¿vale? En cuanto a la mu, ¿vale? Que es una constante de permeabilidad que liga el campo B con el H, ¿vale? Bueno, pues en general, ¿vale? Casi todos los medios, excepto los que son atraídos por imanes, por ejemplo el hierro, ¿de acuerdo? El caso típico que atrae el imán, casi todos los medios tienen un mu que es aproximadamente, un mu relativo que es aproximadamente igual al del vacío. ¿Vale? O sea que todos los medios normales, habituales, tienen un mu cero que es muy cercano al del vacío. ¿De acuerdo? Cuando el mu es un poquito más pequeño que R, si mu R, perdón, es un poquito menor que 1, es decir, 0,9 y algo, ¿vale? Estos se llaman diamagnéticos. ¿De acuerdo? Y si mu R es aproximadamente mayor, es un poquito mayor que 1, ¿vale? Paramagnético. Pero la mayoría de los valores, la mayoría de las cosas de los cacharros tienen un mu que es aproximadamente 1. Por ejemplo, qué sé yo, el aluminio, que es un metal, ¿de acuerdo? Tiene un mu R que es del orden de 1,000021. ¿De acuerdo? ¿Qué sé yo? El oro, que es otro metal, tiene un mu R que es aproximadamente 0,996 o algo así. ¿Vale? Como veis, se parece bastante al oro, ¿no? El agua, por ejemplo, por poner algo, mu R es aproximadamente 1 también. ¿De acuerdo? El aire, qué sé yo, prácticamente cualquier cosa que veáis que no sea atraído por un imán, tiene mu R cercanos a 1, incluidos los metales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y los que no están en esta categoría, es decir, los que son atraídos por los metales, ¿cómo son? Pues esos son los materiales que se llaman ferromagnéticos, que son los que se utilizan para hacer pues, los transformadores, los inductores de valor elevado, etc. ¿Vale? ¿Y estos por qué valor andan? Pues tienen un R mucho mayor que 1, ¿vale? Y por poneros algún ejemplo, por aquí hay algunos de los ferromagnéticos, por ejemplo, el níquel, ¿vale? Mu R 250, toma, hay una buena diferencia, ¿vale? El hierro, depende mucho de la radiación, ¿vale? En general, un número, un orden de magnitud, no toméis eso tampoco como tal, 4000. Son 3 órdenes de magnitud, más de 3 órdenes de magnitud más que lo que tienen los demás medios, por eso son tan distintos, ¿vale? Los materiales ferromagnéticos son otra galaxia diferente que los demás en cuanto a la mu, ¿vale?
Hay por ahí algunos sintéticos, una cosa que llaman el mumetal, que es como, no, ni sé lo que es, un material raro, uno, que lo han desarrollado para hacer inductores compactos y tal, ¿vale? El mumetal tiene 100.000, ¿vale? 5 órdenes de magnitud más. Cuando uno tiene un valor de una constante de algo que se difiere en 5 órdenes de magnitud con lo que está acostumbrado, es como si fuera otra galaxia, ¿vale? Por eso lo que pasa en los materiales magnéticos estos, ferromagnéticos, que se utilizan para hacer imanes y tal, y para hacer electroimanes, no se parece mucho a lo que veis en otros tipos de cosas, pero todo se gobierna por las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a esto? En general, la MUN, mientras no nos diga lo contrario, se asumís uno, a no ser que sea de un material ferromagnético. No vamos a pausarnos aquí en la literatura mucho, que son los que se utilizan para los motores y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Muy bien. Esta es una primera clasificación en cuanto a la MUN. Y después la segunda clasificación importante es en cuanto a la epsilon y a la sigma. ¿Vale? Entonces, esto es con respecto a la MUN. ¿Vale? Ahora, dependiendo de sigma sobre epsilon, que ahora vemos por qué, ¿vale? Depende de cómo sea el cociente sigma sobre epsilon, ¿vale? Pues tenemos materiales que son aislantes o dieléctricos, ¿vale? En los que de alguna manera sigma entre epsilon es muy pequeño, ¿vale? Y tenemos materiales conductores en los que sigma sobre epsilon es muy grande, ¿vale? Que es la otra gran definición, ¿vale? Te digo, en general, en propagación de ondas, cuando presionéis una antena y tal, no vais a tener materiales magnéticos, siempre vais a tener pues, aluminio, de no sé qué, ¿vale? En general, no os tenéis que preocupar mucho sobre la MUN, ¿vale? En general, insisto, ¿vale? Sin embargo, sí es muy diferente cuando veis un sistema de antenas, hay partes que están hechas de metal, que es un conductor, y hay partes que están hechas de dieléctrico, que es un aislante. Y también son como un elefante y una hormiga, ¿de acuerdo? No se parecen en nada, ¿vale? Vamos a poner algunos numeritos. Lo primero, pero antes de ver los numeritos, ¿vale? Vamos a hacer alguna reflexión a qué es esto. Definimos tau, que es epsilon dividido entre sigma. Este no es el epsilon relativo, es el epsilon, ¿vale? Y esto tiene unidades de faradio por metro partido por Siemens por metro, que resulta ser ni más ni menos que segundos. Uno divide la epsilon entre la sigma, son segundos, es una constante de tiempo, ¿vale? Muy bien, pues, por ejemplo, si miráis entre un buen conductor, que puede ser el cobre, ¿vale? Y un buen dieléctrico, que puede ser el caucho, ¿vale? Muy bien, pues si aquí ponéis la epsilon relativa y aquí ponéis la sigma y aquí ponéis la tau, que es epsilon dividido por sigma, ¿vale? Como es un buen conductor, el caucho es una goma, ¿vale? Al plástico también vale, que aparece, ¿vale? Pues este os valdría también, ¿vale? Pues si miráis el cobre, pues el cobre tiene un epsilon relativo que es también aproximadamente 1, es decir, es un que el del vacío. Y tiene una sigma que el otro día habíamos visto. ¿Recordáis que habíamos hecho el cálculo de la sigma en el cobre aproximado? Voy a daros el valor que aparece en la tabla ahora, que ya será un poquito más exacto. 5,8 por 10 elevado a 7. ¿Vale? Acordaros que el epsilon 0, lo voy a poner aquí, son 8,85 picofaradios metros. O sea que este epsilon relativo hay que multiplicarlo por 8,75. ¿Vale? Son 8,75 picofaradios metros lo que tiene de eso. ¿Vale?
Y estos son 5,8 metros a 7, y estos son los famosos Siemens partido por metro, ohmios menos 1 partido metro, si queréis. O 1 partido por ohmios metro, como queráis poner. ¿Vale? Acordaos que este número es el que habíamos hecho el otro día aproximadamente, ¿vale? ¿Eso es la sigma? O el... La sigma. 1,8. 7, 1 partido ohmio metro. ¿De acuerdo? Y ahora miramos el caucho, ¿vale? La goma. Y la goma tiene un epsilon relativo aproximadamente de 3. ¿Vale? Así que como dieléctrico, se parece 1 a 3, tampoco hay un salto, es distinto, pero es poquito, ¿vale? Ahora, ¿cuánto vale la sigma del caucho? 10 elevado a menos 15, 1 partido ohmio metro. ¿Vale? Y esto es importante que lo fijéis en la cabeza porque es lo que sucede en general en los materiales que vais a encontrar. La variación en epsilon que hay normalmente es muy pequeña, de 1 a 10, físicamente, ¿de acuerdo? Excepto materiales un poco especiales, por ejemplo el agua tiene 80, ¿vale? Pero normalmente la epsilon relativa de los materiales es muy próxima a la del vacío, está en el orden de magnitud de la del vacío, pero entre la conductividad del cobre, que hay una nube de electrones libres para moverse, y la conductividad del caucho, en el que todos los electrones son prisioneros de su átomo, hay una diferencia de 21 órdenes de magnitud. Ya no son 5 como había ahí entre un metal y no sé qué, son 21 órdenes de magnitud. No tiene absolutamente nada que ver lo que pasa en el electromagnetismo dentro de un conductor con lo que pasa en un dieléctrico. ¿De acuerdo? Son mundos totalmente distintos, ¿vale? Si miráis a la constante de tiempo que os sale, que después veremos un ejercicio más adelante de dónde sale eso, y veremos hoy también un insight de lo que pasa. El tiempo, este estado se llama tiempo de relajación del material. Tiempo de relajación del material. ¿Vale? Claro, por ahí tiempo de relajación. Vale, la del cobre es 1,53 por 10 elevado a menos 19 segundos. Y este es 2,6 por 10 elevado a 3 segundos. ¿Vale? Y ya veremos más adelante que ese tiempo está relacionado con el tiempo que tardan las cargas dentro de un dieléctrico de un metal en redistribuirse para equilibrarse. Ahora lo veremos un poquito más adelante con un ejemplo, cuando veamos la electricidad. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Vale? Vamos a dar una tablita también un poco, o algunos valores típicos de constantes dieléctricas, a epsilon R, y de conductividades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, epsilon relativa, ¿vale? Epsilon relativa. Pues el aire, 1. El vidrio, depende del tipo de vidrio, entre 4 y 10. ¿Vale? El papel, entre 2 y 4. Poliestireno, que es lo que se utiliza mucho para... Poliestireno creo que es lo que se hacen los tupperwares de esos de microondas, ese plastiquito especial para microondas, eso creo que es poliestireno. No, eso es polietileno, perdón, polietileno. Polietileno. Creo, pero tampoco me hagáis mucho caso, polietileno, porque la verdad se me olvidan las cosas. Polietileno 2,3, un plástico, ¿vale? Caucho, lo hemos puesto ahí, entre 2,3 y 4. ¿Vale? Ya veis el movimiento de 1 a 10 es cuando andan la mayoría de las cosas, ¿vale? Hay un material que es muy importante en el mundo y que tiene bastante valor mayor, que es el agua. Agua, ¿vale? Que tiene el orden de 72, pone aquí. 80. Agua destilada. Entonces aquí pone, y agua de mar,
72. Bueno, supongo que eso será aproximado también, ¿vale? El agua es una molécula muy polar. Esos dipolos que os decía que son como bolitas, el agua es superpolar, ¿de acuerdo? Y por tanto la razón de dirección que tiene es muy grande, ¿vale? Porque la molécula tiene mucho momento dipolar. ¿Vale? Pero ya veis que está más o menos en ese margen, salvo el agua, todo lo demás, entre 1 y 10 en el signo relativo, ¿vale? Y ahora vamos a ver conductividades. No sé si las tengo aquí respecto al oro. No, las conductividades no las tengo relativas al oro. Muchas veces la conductividad se da con una conductividad relativa a la del oro, ¿vale? En este caso no, ¿vale? Pues si miráis aquí, la plata, por ejemplo, 6,17 por 10 elevado a 7. Estos son un partido obviometro, ¿vale? La plata. El cobre, ¿vale? 5,8 por 10 elevado a 7. ¿Vale? El oro, 4,1 por 10 elevado a 7. ¿Vale? Bueno, ya veis que más o menos el bronce o el hierro, 1 por 10 elevado a 7. ¿Vale? Así que estos son los quintos conductores. Para que tienen un conductor tiene valores altísimos, ¿vale? De conductividad. ¿Vale? Después, en medio, encuentras cosas como el agua de mar. El agua de mar tiene sal, un montón de sal. ¿Vale? Al tener un montón de sal se vuelve muy iónico, ¿vale? Y los iones conducen la electricidad. ¿Vale? Así que el agua de mar es muy buena conductora. Y muy buena conductora, no se parece nada a esto, pero aún así es muy buena conductora. ¿Y cuánto tiene el sigma? El orden de 4. ¿De acuerdo? 4 de conductividad. Es una basura en comparación con un conductor, pero aún así es un número grande. Sobre todo si lo compara uno con el agua dulce, que tiene 10 elevado a menos 3. 3 órdenes de magnitud por echarle sal al agua. ¿De acuerdo? Hay por ahí vídeos en internet, y creo que Gonzalo hacía el experimento alguna vez en clase, de meter un móvil en una funda impermeable, poner un barreño de agua sin sal, se mete el móvil y tú sigues pudiendo recibir llamadas, metes las barritas de cantidad de señal recibida y sigues teniendo señal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el agua dulce tiene bastante poca conductividad. Pero cuando le echas sal al agua, de repente las barritas te desaparecen. Y eso simplemente porque el agua ha pasado de tener 10 elevado a menos 3 a tener un 4 de conductividad. Se ha convertido en un conductor. En los conductores no hay propagación de ondas. ¿De acuerdo? Al contrario de lo que puede parecer, estás acostumbrado a que la energía viaja por los conductores. No, por los conductores viajan los electrones. La energía viaja por fuera de los conductores. ¿Vale? Por dentro de los conductores no hay propagación de ondas. ¿De acuerdo? Y por supuesto, dentro del agua del mar no hay propagación de ondas, pues es muy difícil. Los submarinos, ya os he comentado alguna vez, se comunican normalmente por señales de sonido, porque a que bajan unos cuantos metros no llega nada, o se propaga uno. ¿Vale? Ahora se están mirando las comunicaciones láser de nuevo también para que lleguen a algunos metros, unas centenas de metros. Es complicado comunicarse en el mar, ¿de acuerdo? Y es por este valor tan elevado. ¿De acuerdo? Por supuesto, en un metal, normalmente es un blindaje perfecto a la propagación de ondas electromagnéticas. ¿Vale? Venga, y otros valores interesantes, pues vidrio. El vidrio es un buen aislante, ¿no? Pues el vidrio ya tiene 10 elevado a menos 12. ¿No? El caucho que lo habíamos puesto ahí, el caucho habíamos dicho 10 elevado a menos 15. ¿Vale? Tampoco estoy poniendo los números a lo mejor más exactos, solo tengo en esta listilla para que os hagáis una idea. ¿Vale? ¿Os queda claro? ¿Vale? Que entre conductores y aislantes es como si no fueran del mismo universo. Y tienen las mismas ecuaciones, pero son totalmente distintos en comportamiento, porque hay 21 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Bien, ¿por qué he puesto y por qué sale, podemos ver dónde sale un poquito este término? ¿Vale? Pues como ya sabéis las ecuaciones de Maxwell, pues vamos a aprovechar ahora. Porque ¿para qué me cuentan esto de las ecuaciones de Maxwell si no sirven para nada? ¿No? Esto no se usa para nada.
Pues vamos a coger la ecuación de Maxwell, esta de aquí. ¿De acuerdo? La ecuación de Maxwell, esa es la ecuación de Ampère generalizada. Acordaros, esto era la corriente de conducción, transporte físico de cargas que se mueven, cargas libres, ¿vale? Que se mueven libremente. Y esto, corriente de desplazamiento. ¿De acuerdo? Corriente de desplazamiento, que significa cargas ligadas en esos dipolos que se mueven para arriba y para abajo y se vibran alrededor de una posición de equilibrio. ¿Vale? ¿De acuerdo? O incluso simplemente que no hay cargas, porque esta corriente, la corriente de desplazamiento, puede ocurrir en un sitio, en el vacío, que no hay cargas. Simplemente es el flujo de un vector. ¿Vale? Entonces, en el dominio de la frecuencia, me he mirado. En el dominio de la frecuencia, siento decir que no me acuerdo de estas cosas ya, pero nos había dicho, no sabía si era más o menos, pues lo que había que poner era el más, ¿vale? Derivada respecto del tiempo más j omega. ¿Os acordáis que pues hay en un sitio el más menos? Pues es el más, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, lo mismo de la transformada de Fourier. Yo digo que a veces los físicos utilizan el menos j omega. Bueno, pues si haces eso, ¿vale? Y junto con esto de aquí dices la j la poníamos como j fuente más j de conducción. Y habíamos dicho que íbamos a separar entre las corrientes que movemos con la mano y las corrientes que son que hay carga libre y el campo las empuja, ¿de acuerdo? Pues podemos poner esta ecuación en el dominio de la frecuencia así. Rotacional de H igual a J fuente, ¿de acuerdo? Más J de conducción, pero J de conducción es esto de aquí, ¿no? La corriente de arrastre es que haya un campo eléctrico que empuje a los electrones o a los protones y los mueva a través de la conductividad del medio. ¿De acuerdo? Eso es la corriente de conducción que vimos el otro día. ¿Vale? Y esto es igual a más j omega epsilon por e. Porque esto de aquí es d. En el dominio de la frecuencia, derivar con respecto al tiempo es j omega y la D es epsilon por E, no está la convolución, pero para ver sin memoria, ¿de acuerdo? O con memoria, perdón. ¿Vale? Y si juntáis todo esto, ¿vale? Pues llegáis a lo siguiente, y es que la rotacional de H en el dominio de la frecuencia para una onda monocromática, ¿vale? Es la J de las fuentes, ¿vale? Es que hay un señor moviendo, donde están los generadores, hay un generador por ahí, un señor moviendo cargas, ¿vale? Y ya una vez dentro del medio, que no hay ningún señor moviendo cargas, las cargas se deben mover por arrastre, ¿vale? Pues es sigma más j omega epsilon por e. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces la ecuación está en el dominio de la frecuencia, era esto que veis aquí. ¿Vale? Si yo, imaginaros que estoy estudiando la propagación de una onda que alguien ha generado por ahí moviendo cargas, y esta onda está atravesando un metal o un dieléctrico, este sitio de fuentes no está ya, porque eso se ha generado por ahí fuera y ahora la onda está, ¿vale? Entonces, si yo quito las fuentes para estudiar la propagación de una onda en un medio sin fuentes, las fuentes están fuera, yo he puesto aquí mi antena, estoy generando aquí mis cargas, pero ahora quiero ver cómo se propaga por el agua, o cómo se propaga por el metal, o cómo se propaga por donde sea. ¿Vale? Entonces, quito las fuentes y me queda esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que hay dos comportamientos muy distintos en función de que este o este término se puedan despreciar. ¿De acuerdo? Si, ya de forma más exacta, si sigma partido omega epsilon es mucho mayor que 1, es decir, si la corriente de conducción es mucho mayor que la corriente de desplazamiento a esa frecuencia,
¿De acuerdo? Fijaros que esta parte de aquí es la corriente de desplazamiento que viene de esto. ¿De acuerdo? Si la corriente de conducción de cargas libres es mucho mayor que la corriente de desplazamiento del flujo de D, ¿de acuerdo? Esto se califica como conductor. ¿De acuerdo? Y si, evidentemente, sigma partido por omega E es mucho menor que 1, se califica como aislante. Entonces, que un medio sea conductor o aislante, además de depender de la sigma y de la epsilon, ¿de qué depende también? De la frecuencia a la que estoy operando. ¿De acuerdo? Es decir, puede haber un medio en un momento determinado que a una frecuencia muy baja, ¿vale? Una frecuencia esto muy baja se comporte como conductor, pero más alta pues se comporte a lo mejor como aislante, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Fijaros lógicamente que el inverso, o sea, que si despejáis de aquí esto, pues esto no tiene dimensiones, ¿no? Porque si sigma partido por epsilon era, o epsilon partido por sigma era segundo, como hay K por hercios, esto va a dimensionar. ¿De acuerdo? Pues está muy bien, ¿vale? Muchas veces el inverso, el omega, igual a sigma partido por epsilon, que es el 1 partido por el tau que hemos definido antes, se le llama la frecuencia de corte, que es la frecuencia a la cual se empieza a comportar como aislante o se empieza a comportar como conductor. ¿Vale? Es un poco parecida a esta definición de tau que hemos visto del tiempo de relajación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya veis que eso sale simplemente de un análisis muy simple de la ecuación de Maxwell. Es muy distinto en un medio conductor. Quito esto y no me aparece derivada respecto al tiempo, no me aparece el J omega. ¿Vale? O en un medio aislante quito esto y solo me aparece ese dato. Cuando solo está este término, aparecen ondas que se propagan. Cuando está este término, aparecen ondas que se llaman evanescentes. Cuando tú mandas una onda electromagnética contra un metal, normalmente eso decae por dentro del metal y se atenúa rapidísimamente. Por eso apantallan los metales, ¿vale? Y ya se ve ahí un poco que hay diferentes soluciones, va a haber diferentes soluciones porque domina un término sobre el otro. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bueno, claro que puede quedar hasta ahora con esto. ¿Alguna duda? Algún día deberéis hacer esa prueba del móvil en agua, que es muy bonita. No sé si os nace usar propagación de onda en el medio de transmisión, se la sigue haciendo, ¿no? Pero... Venga, pues nos queda una última parte. Eso lo ha dicho porque estamos haciendo el documental, pero no pasa nada. A ver, ¿qué es lo siguiente? Las ecuaciones que llamamos condiciones de salto o condiciones de discontinuidad de los medios. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente? Y es las ecuaciones de Maxwell en un medio continuo homogéneo, vamos a poner, ¿vale? Homogéneo es todo igual, el aire, el agua, ¿vale? Un medio que no cambia, medio material, pues predicen que todos los campos y sus derivadas van a ser continuos.
¿vale? No hay saltos de campos electromagnéticos, ¿vale? En medios continuos. Incluso si varían lentamente, tampoco. Es decir, si tú tienes un dieléctrico, por ejemplo, que varía gradualmente, como se ven todavía las capas de la atmósfera, ¿vale? Tienen epsilon que según va uno moviendo se cambian ligeramente. Es un epsilon a lo mejor de 1 a 1,01 y va variando lentamente. Eso, las ecuaciones de Maxwell predicen que todos los campos, el E, el B, el H, el D, todos, ¿vale? Son continuos y de grado continuo, ¿vale? Y en muchos problemas interesa estudiar cómo pasan los campos electromagnéticos cuando tengo un problema como este, ¿vale? Aquí tengo, vamos a poner así, ¿vale? Tengo aquí una frontera infinito entre un medio de constante dieléctrica epsilon 1 y de constante magnética epsilon 1 y otro medio epsilon 2 mu 2. Quiero analizar el problema de propagación electromagnética de la señal del móvil cuando se propaga y os da la mesa, ¿vale? Pues hay una superficie de separación, ¿vale? En general, cuando uno tiene un cuerpo, ¿vale? Esto es epsilon 1 mu 1 y esto es epsilon 2 mu 2. Bueno, también habría que poner la sigma, ¿vale? Sigma 2, sigma 1, ¿vale? Y viene por aquí una onda electromagnética, ¿vale? Pues el que hace aquí depende de la condición de salto de frontera, ¿vale? Y, aunque esto sea con una forma así, localmente siempre puedo aproximarlo por un plano, que es lo que vamos a fijar, porque vamos a imaginarnos que tenemos un plano de separación entre dos medios, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos preguntar qué condiciones de salto, cuál es la discontinuidad que se provoca entre dos puntos muy próximos, infinitesimalmente próximos, a un lado y a otro de la frontera. Porque normalmente, si el medio es continuo, ¿vale? Dos puntos infinitesimalmente separados tienen los mismos campos, porque es continuo. Pero ¿qué pasa en una discontinuidad? ¿Vale? El H aquí y el H ahí es el mismo, el E aquí y el E ahí es el mismo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a verlo todo junto, ¿vale? A través de las ecuaciones de Maxwell, en vez de hacer como lo hacen en otros sitios, que ven por un lado para el electrostático, para otro para magnetostática y para otro para... Se ve todo directamente de las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Y ya está. Entonces vamos a suponer que tenemos una discontinuidad de medios abrupta, ¿vale? Pasamos de un sitio en el que tenemos un epsilon y un mu a otro sitio en el que tenemos otro epsilon y otro mu distinto, ¿vale? Y vamos a ver las condiciones de salto que se llaman, ¿vale? Condiciones de salto de los campos, ¿vale? Y para eso vamos a hacerlo diferente. Las cuatro ecuaciones, hay dos de rotacional y dos de divergencia, pues el enfoque es un poco diferente para las dos, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar con las ecuaciones de divergencia. Y la ecuación de divergencia, esta es la más complicada, y voy a hacerlo con esta porque esta otra, una vez que tenga resuelta esta, pues tengo la base, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver las condiciones de salto del campo D cuando me enfrento a una interfaz, ¿de acuerdo? A un salto, y en este caso, pues como he puesto las, D, voy a analizar esto, porque esto va a ser igual, ¿vale? Solo cambiando D por B y cambiando el epsilon por el mu, y ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, que lo va a valer para las dos, pero yo me olvido ahora y hago solamente la de esta de aquí, y entonces me imagino el siguiente problema. Tengo un plano de discontinuidad, le voy a poner aquí el vector unitario N12, que es el vector normal al plano de discontinuidad. Por ejemplo, discontinuidad entre el aire y la madera. Tengo un plano de al eje Z, vector normal. Discontinuidad aquí, pues el eje Z, se puede, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces N12. Entonces, el medio, por ponerlo en visión así, este sería el medio 1, este sería el medio 2, y este es el vector unitario N12. ¿Por qué pongo N12? Pongo N12 para recordar que el vector, tal como lo vamos a definir, está tomado en dirección de ir del medio 1 al medio 2. Ya sabéis que una superficie tiene un vector normal que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Solo tengo la dirección, no el sentido. El sentido es arbitrario, ¿vale? Por tanto, elijo el 1 aquí, el 2 ahí, podría haberlo elegido al revés, pero sí, el N12 va del 1 al 2, ¿de acuerdo? Es el vector unitario de la superficie de separación entre los medios. En el medio 1
pues lógicamente voy a tener epsilon 1, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del campo, estamos hablando de esta ecuación, solamente va a haber epsilon, va a haber mu, ¿de acuerdo? Y en el medio 2, pues va a haber epsilon 2. Aquí, epsilon 2, epsilon 1. Y yo lo que me estoy preguntando es de alguna manera, bueno, un momentito. Vamos a suponer también que en la superficie, ¿de acuerdo? En la superficie tenemos una cierta densidad de carga superficial, ρs. Porque, como os he dicho, en la realidad, cuando uno frota un globo tal, o frota una bola de metal y se queda cargada, todo se va a la superficie, ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que hay una carga superficial ahí, ρs. Es decir, hay un exceso de electrones o de protones ahí en la superficie. ¿Vale? Y lo que nos estamos preguntando es si hay alguna relación entre cómo es el campo de aquí, de 2, en un punto como ese, y cómo es el campo aquí abajo, de 1, en un punto infinitamente próximo al punto de arriba, pero al otro lado de la frontera. Es decir, mira, dos puntos, ¿vale? Puestos a uno y otro lado de la frontera, tan cerca como yo quiera, pero cada uno a un lado, y me pregunto si D1 y D2 tienen que ser iguales o qué condiciones de salto tienen que cumplir ahí. ¿Vale? ¿Queda claro el problema? ¿Vale? Entonces, para solucionar esto, ¿vale? Pues, ya digo, voy a cogerlo primero, es decir, esto es una condición que va a ocurrir localmente, ¿va? Va a ser localmente, tengo un plano, yo tengo una superficie curva de este ratón, ¿vale? Y esto está cargado, pues en cada trocito del plano tendría que aplicar eso, ¿vale? Cuando va normal, que densidad de carga tiene en cada punto, esto va a ser siempre un análisis local. Estoy poniendo un plano, porque cualquier superficie local que va a ver como un plano, con su densidad de carga, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer, pues voy a imaginarme este elemento diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Que está cerrado por una superficie S cerrada y que incluye un volumen vol. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me estoy imaginando esa cosa? ¿Por qué estoy ese cilindrito ahí? Que aquí estaría, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Estaría, por ejemplo, en ese punto. ¿Vale? El cilindro. Bueno, pues hombre, porque ya sabéis a qué invita esta expresión, que es este teorema, el teorema de Gauss. El teorema de Gauss se aplica siempre sobre contornos con cerradas que engloban un volumen cerrado, ¿no? ¿De acuerdo? Así que bueno, estoy utilizando eso por esa razón. Y por supuesto aquí estará el ρs, ¿no? Hemos dicho que vamos a analizar en general un problema con un cierto ρs, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Voy a llamar a esto de aquí, si queréis, delta L, ¿vale? Delta L tendría unidades de metros, ¿no? ¿Vale? Y a esta área de ahí, A, ¿vale? A esta área A, para indicar, esto es la vista de perfil, ¿no? Voy a imaginarme que tengo un cilindrito con una cierta longitud, redondito, o una cierta superficie en la capa A, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y voy a hacer, intento imaginarme y aplicar la ley de Gauss a este cilindro, ¿vale? La ley de Gauss es la integral a la superficie de D por diferencial de S es igual a la integral al volumen de ρv diferencial de volumen. La ley de Gauss, ¿de acuerdo? Cuando aplico el teorema de Gauss a esto, me sale la ley de Gauss, la misma ecuación en formato integral. ¿Vale? Así que voy a hacer ese ejercicio, ya digo, ¿vale? De decir, voy a coger el delta L y voy a coger el A. Y ahora voy a imaginarme que la A es tan pequeña como yo quiera. ¿Vale? A, el área, tan pequeña como yo quiera.
Voy a coger por ejemplo el A, que es una micra cuadrada, es un puntito. ¿De acuerdo? Una micra cuadrada. ¿Vale? Y ahora el delta R, voy a imaginarme lo pequeño, pero además voy a hacerlo tender a 0. ¿De acuerdo? El delta R lo hago tender a 0. ¿Vale? Y ahora vamos a ver en esas condiciones A tan pequeña como yo quiera. ¿Vale? Un puntito minúsculo, una micra cuadrada. Y en el límite, cuando delta R tiende a 0, ¿de acuerdo? Esto es simétrico, ¿vale? Va bajando así, se va, ¿vale? Se va bajando para abajo el tal. Vamos a imaginarnos, vamos a intentar ver qué aspecto tiene eso. ¿Vale? Entonces, la primera cuestión. Parte de la derecha, ¿esto de aquí qué es? La integral al volumen de RV diferencial de volumen, ¿qué es? La carga acumulada en el volumen. En el límite, cuando delta D tiende a 0, ¿desaparece la carga? No, porque es una delta. ¿De acuerdo? La carga es la carga que hay, es ρS por la superficie. Porque hemos llegado al concepto de que hay una distribución de carga, ¿vale? Infinita. Una distribución volvética que va infinita. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, esta parte de aquí, que es la carga, ¿vale? La integral al volumen de la ρ volumétrica diferencial de volumen se ha convertido, por supuesto, en la integral a la superficie de eso sobre esto es el ρS por A. ¿Por qué digo la integral? Porque A es tan pequeño como yo quiera, por tanto, ρS vale un valor concreto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Vale? Así que la carga que hay aquí, total, en el cilindro siempre es ρS por A, nunca disminuye. Como nunca disminuye, incluso cuando el cilindro es muy pequeño, tiene que estar saliendo flujo. Porque esto me dice que esto siempre existe, el ρS por A, y el flujo tiene que salir rayos de ahí. ¿De acuerdo? Dicho de una manera, si te diera al final este cilindrito así, aquí está la carga, ¿de acuerdo? Y aquí está la carga, pues el D tiene que fluir, porque esto me dice que hay un flujo de D, ¿de acuerdo? Que sale por ahí, ¿no? Tiene que salir flujo de D. Tiene que salir más de lo que entra, por lo menos. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿por dónde sale? Pues en el límite, cuando delta D tiende a 0, solo puede salir por la tapa de arriba o por la tapa de abajo. ¿De acuerdo? Luego, de esta integral de aquí, que en principio hay que hacer el flujo que sale por la tapa de arriba, más el flujo que sale por la tapa de abajo, más el flujo que sale por la superficie del cilindro, en el límite, cuando delta D tiende a 0, ¿qué es lo que pasa? Que solo queda el flujo por la tapa de arriba y el flujo por la tapa de abajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, lo que hemos llegado a decir es lo siguiente, y es que el flujo de D diferencial de S a la capa superior más el flujo de S a la capa inferior es igual a ρS por A. ¿Vale? Y lo que estamos diciendo con eso es que en el límite, cuando esto es muy pequeñito, en ese límite que he puesto ahí, ¿vale? Pues no le queda más remedio que todo el flujo, ¿vale? Todo el flujo sale por esta tapa y por esta tapa. ¿Cómo por ese sentido? Pues por el algo, pues tiene que salir por ahí, no puede salir por los dos. Eso está aquí, ¿vale? Es lo que he dicho hasta. ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Se entiende? ¿Vale? Claro que solo es coger la ecuación de Maxwell y razonar un poco sobre ello, ¿vale? Muy bien, ya la pregunta es, ¿y cuánto vale el flujo a la tapa de arriba? En el límite. Cuando esto es muy, muy pequeñito y estoy justo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Cuando esto es súper pequeño todo, estoy ahí, lo he hecho a tan pequeño como yo quiera y ahora estoy tendiendo esto a 0. ¿Cuál es el valor del flujo? Pues al final D2 aquí va a ser igual en todas partes, ¿no? Luego, ¿cuánto va a ser? D2 por A multiplicado claramente por N, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, el flujo a la capa superior va a ser D2 por A
por N12. ¿Por qué? Porque la capa de arriba tiene una superficie total, que hace un integral de la diferencial de superficie, o el diferencial de superficie, ¿vale? Esto es A por N12. ¿De acuerdo? En el límite que se convierte en un elemento diferencial, ¿vale? Creo que está claro. Bueno, pues esto es lo que se escapa por arriba. ¿Cuánto es lo que se escapa por abajo? Pues lo que se escapa por abajo es lo mismo, pero esto será n con n12 y habrá que cambiar el signo. ¿Por qué? Porque n12, el vector de la capa, el flujo saliente, aquí es hacia abajo, es menos n12. ¿De acuerdo? No lo hago porque sí, lo hago porque el n12 es que mira la superficie. Luego, esta capa de aquí es A por N12 y esta otra de aquí es A por menos N12. Claro. ¿De acuerdo? ¿Y qué campo hay justo aquí abajo? Pues el D1. ¿De acuerdo? Luego ahí lo que tenemos es el flujo en la capa inferior, el D1 por A por menos N12. Y eso tiene que igual ser a rho S por A. ¿De acuerdo? Despejo el A, agrupo términos, ¿y qué me queda? D2 menos D1 multiplicado escalarmente por N12 igual a rho S, que es la condición de salto del campo D en un dieléctrico. ¿Queda claro? El objetivo en un dieléctrico. Bueno, en dieléctrico, en cualquier medio. En cualquier medio, no quiere, perdón. ¿Vale? Pero solo depende de eso. Lo que digo. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Bien, con esa condición de ahí, por ejemplo, podríais tener que aquí fuera así y aquí fuera así. ¿Esa condición que nos ha salido es compatible con este dibujo concreto que os he puesto? Por ejemplo, si acá era C, vamos a poner rho S igual a C. Venga, ¿es compatible? No, ¿verdad? Porque ¿qué es D2 por N12? Es la componente normal de D2. Es justo la parte de D2 que pincha en dirección normal. Acordaros, cuando habíamos visto, teníamos aquí un vector n y un vector cualquiera e y lo descomponíamos en la parte normal y la parte tangencial. ¿De acuerdo? La parte normal de un vector a un plano era justamente E por N. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego esta ecuación de aquí, si miráis los apuntes, esto es lo mismo que poner D2 normal menos D1 normal igual a rho S. Otra forma de escribir eso de ahí. Que quiere decir que las componentes normales de D1 y D2 son iguales. Bueno, son iguales, se diferencian en rho S. ¿Vale? Por tanto, si rho S es igual a 0, por ejemplo, si rho S es igual a 0, significa que la D normal 1 es igual a la D normal 2. Y este, evidentemente, no lo cumple. ¿De acuerdo? Porque esas son las componentes normales. ¿De acuerdo? Estos dos campos tienen la misma componente tangencial y tienen diferente componente normal. Componente normal es cuanto pincha en dirección perpendicular al plano. ¿Vale? Si sigo dibujando aquí un posible caso con rho S igual a 0, pues vería que si tengo aquí el campo así, y esto se descompone en estos trozos, ¿de acuerdo? En este otro punto, ¿vale? Podría tener el mismo, voy a ponerlos juntitos, ¿vale? Voy a ponerlos para que se vean en el mismo punto, porque cuando pongo los dos puntos cercanos,
tiende a equivocarse uno, están tan cerca que se ven en el mismo sitio. Si este fuera el de 2, ¿de acuerdo? Y dibujo el de 1, el de 1 tiene que tener, para ρ es igual a 0, la misma componente normal. ¿De acuerdo? Y la tangencial puede ser distinta, en principio. Luego, posiblemente una posibilidad, por ejemplo, sería esta. ¿De acuerdo? Misma componente normal, diferente componente tangencial. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Seguro? Esto es súper importante, ¿vale? Cuando uno calcula lente, cuando hace un diseño de una lente, las lentes son saltos de dieléctrico, ¿vale? Aparecen estas condiciones por todos los lados, son de las cosas más útiles que tenemos, ¿vale? ¿Alguna cuestión? ¿Se ve claro? ¿Alguna duda de esto? Muy bien. Muy bien, pues ya tenemos la ecuación de salto del campo D normal, ¿vale? Y la voy a poner aquí de nuevo. D2 menos D1 por N12 igual a ρS. Esta es la condición de salto en una discontinuidad de dieléctrico. Una discontinuidad de medio. La condición de salto de D1 y D2. Vale, ¿qué nos dice esto sobre cómo salta E? Si ahora miro a E, ¿vale? ¿Qué es lo que hace en el campo E a un lado y a otro? ¿Vale? Si en vez de pintar aquí E1 y E2, pintar a E1 y E2, ¿qué condición tiene que cumplir E1 y E2? A ver. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Porque la D siempre es epsilon por E, ¿no? Luego en el medio 1, de 1 será epsilon 1 por E1, y en el medio 2 será epsilon 2 por E2, ¿no? ¿De acuerdo? En cada punto, la D es la epsilon por la E de ese punto, ¿vale? Por tanto, la cantidad es la misma, lo que pasa es que aquí, pues, el de 1 es multiplicado por epsilon 1 y el de 2 es multiplicado por epsilon 2 para tener la E, ¿vale? Pues si hago eso, meto estas dos ecuaciones aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que saco? Pues que E1 por E1 menos E2 por E2 por N12 igual a ρS. ¿Vale? Que es la misma ecuación de salto, teniendo en cuenta que de aquí a aquí, simplemente que D es epsilon por E, punto a punto. ¿Vale? Esta es la condición de salto normal. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Y esto sale, estas han sido son las condiciones de salto de las componentes normales del campo eléctrico, ¿vale? Y del desplazamiento. Son dos vectores de campo eléctrico, ¿vale? El D y el E ya sabéis que son eléctricos. Estas son las condiciones de salto de la componente normal del D y del E. Salen del mismo sitio. ¿Alguna duda? Bueno. Sí. Yo digo que esto lo hago a propósito, para que veáis, para ver si tenéis la atención y tal, y veo que sí que tenéis la atención. Bueno, ¿y alguien me puede decir cuáles son el mismo, si aplicamos el mismo razonamiento a la ecuación de B, que es lo que nos va a salir? Si ahora en vez de aplicárselo como hemos hecho a esta, si lo aplicamos a esta, ¿qué es lo que nos va a salir? Un 0. Pues va a ser lo mismo todo, pero aquí un 0, cambiando D por B y E por H. Vamos a escribirlo, ¿vale? B2 menos B1 por N12 igual a 0 y mu2 por H2 menos mu1 por H1, ¿de acuerdo? Por N12
igual a 0. Esto está bien, ¿no? He cometido algún error. No, ¿verdad? Pero aunque os parezca increíble, ¿vale? Cuando uno tiene, imaginaros lo siguiente, imaginaros que tenéis aquí un material que es mu igual a 100.000. Esto es un mu relativo, ¿vale? Igual a 1. Es decir, que tenéis cualquier material normal y aquí tenéis un material ferroeléctrico, por lo que están hechos los núcleos de los transformadores. ¿De acuerdo? Que tiene 10, ¿no? Que da 100.000. ¿Vale? Imaginaros que hay lo que sea, hay un campo magnético aquí, ¿de acuerdo? Y que este campo magnético, en este lado, voy a llamar a esto, he puesto eso para que vean mejor, pero este sería, olvidaros de esto, ¿vale? Este es el epsilon, este es el mu1, este es el mu2, ¿vale? Imaginaros que aquí tenéis un campo magnético H2 que tenga ese aspecto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo sería el H1? ¿Qué le pasaría al H1? Pues que la componente normal de H2, H2 tiene una componente normal, esta es H2 normal, ¿vale? La H2 normal es 100.000 veces mayor, ¿no?, que la H1 normal. ¿De acuerdo? Al revés, perdón. Es 100.000 veces, ¿no? Es H2 es igual a mu1, H2 normal es mu1 entre mu2 por H1 normal. ¿Vale? Esta tiene que ser al revés. H2 es 100.000 veces más pequeña que H1. Pues yo voy a empezar dibujando H1. Perdona, lo he hecho muy mal. Voy a dibujar H. ¿Vale? Imaginaros que tenéis aquí, este es el medio de fuera del transformador o lo que sea, y tenéis aquí un H1 aquí. ¿Vale? Tenéis H1, ¿sí? ¿Vale? Este es el H1, y esta cantidad de aquí, esta cantidad es el H1 normal, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo es el H2? Pues la componente normal es 100.000 veces más pequeña que la otra. ¿Vale? No sé cómo va a ser la tangencia, luego lo veremos, tiene que ser continuo. ¿Vale? Pero ya veremos que tiene que ser continua. Pero es que resulta que la normal del H2 tiene que ser 100.000 veces más pequeña. Pues caramba, el H2 va a ir por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que el H2, esencialmente, la H2N se va a considerar casi nula, 100.000 veces más pequeña que la otra. ¿Y eso qué os parece entonces? ¿Qué hace ese material? Pues lleva las líneas de campo por el núcleo del transformador. Claro, porque si las líneas de campo no pueden salir hacia afuera del núcleo, pues guía las líneas de campo por el núcleo del transformador. Eso es lo que llaman los circuitos magnéticos, que a lo mejor lo habéis estudiado, ¿vale? Se ve cómo fluyen las líneas de campo y las líneas de campo quedan metidas dentro de los sitios donde va el núcleo de transformador. ¿De acuerdo? Y se ve un poquito ahí, se instruye. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Entiendo que es difícil, pero bueno, veis un poquito también. ¿Vale? Ya os tenéis ahí una idea de para qué van estos libros. ¿Alguna cuestión? ¿No? Pues entonces en la siguiente clase, vamos más lento que la una. Nos vemos las condiciones de salto de las componentes longitudinales. ¿Vale? Una pregunta. ¿Es la hora de salir? ¿No queréis hacer descanso? De hecho, 5 veces tengo hablado con un mundo. Tú tampoco te enteras. Bueno, venga, vamos a continuar. Más lento que la. Voy lentísimo. Pero bueno. Vamos a continuar con las condiciones de salto tangenciales. ¿Vale? Hemos visto las condiciones de salto, es decir, las condiciones de continuidad de los campos electromagnéticos debidas a las ecuaciones de las divergencias. Y ahora vamos a ver lo mismo para las ecuaciones del rotacional.
como igual que nos pasó antes, hay una de las ecuaciones del rotacional que es más complicada que otra, que es esta de aquí, es más completa, por lo tanto, cuando hagamos para esta, va a salir esta de aquí, simplemente sustituyendo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con el caso más completo que es este de aquí, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos esta ecuación y vamos a suponer que tenemos de nuevo nuestro plano de discontinuidad, otra vez definido con el N1, 2, es el medio 2, es el medio 1. Como vamos a trabajar sobre campos magnéticos ahí, ¿vale? Pues vamos a llamar aquí a la constante, a la permeabilidad de campo 2 y a campo 1, ¿vale? En plano, pues tenemos aquí el medio 2, perdón, el 1, 2, este es el medio 1, este es el medio 2, el 1, este es el medio 2. ¿Vale? Y al igual que antes supusimos que podía haber cargas superficiales, vamos a suponer que aquí puede haber cargas o corrientes superficiales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que de alguna manera es difícil representarlo en el plano este, ¿vale? Pero hay alguna componente que fluye por el plano perpendicular a la pizarra de corriente superficial, ¿vale? JS. JS que por supuesto, ¿vale? JS que por supuesto tiene amperios por metro, ¿vale? ¿Ok? Vale. Si quisiéramos saber cuánta corriente fluye por una determinada superficie, siempre pensaríamos en una superficie que es como aquí, ¿no? Por ejemplo, que intercepta, lo he dibujado, intercepta al plano que mal dibujo, creo. Una superficie. Voy a poner una espira directamente, ¿vale? Voy a poner aquí que tenemos aquí la corriente superficial. Y me voy a imaginar esperar una espira puesta aquí, ¿vale? Que corta el plano en determinado sitio, ¿vale? Y que voy a elegir un sentido de aquí, la curva C. La curva C a la que cierra, por supuesto, sobre la que apoya una superficie S. Pues ahora nosotros vamos a aplicar el teorema de Stokes. ¿Vale? Superficie abierta S, curva cerrada C. ¿Vale? Entonces me imagino la espira, ¿vale? La espira tiene una determinada orientación. Tengo ahí la superficie de la espira, que es esto, ¿vale? Y tengo un vector, que sería el vector director de la espira, que pincharía normal a la espira, y algo así, ¿no? Voy a poner aquí, sería el vector director, ¿vale? Si esta es mi espirita que está cortando el plano, pues mi vector director pincha hacia allá, ¿vale? Y según yo muevo la espira. Este es el vector E de la espira, ¿vale? Entonces me imagino mi circuito C sobre el que apoya la superficie S, es decir, mi superficie para aplicar el teorema de Stokes, ¿vale? ¿Vale? Y voy a pintar aquí la espira, pero hombre, ya para pintar la espira aquí fácil, ¿vale? Pues voy a poner que la espira aquí sea así, ¿de acuerdo? Como he dicho, cómo he cortado esto, ¿vale? Y bueno, ya está, ¿vale? De acuerdo. Entonces, bueno, en este plano, tal como he definido, ya digo, para cualquier E que yo escoja, siempre puedo definir el vector E que pincha en la dirección de la espira, el vector N12 que es perpendicular al plano, ¿vale? Y el vector L unitario, ¿vale? Y el vector L unitario va a ser perpendicular a los dos, el producto vectorial de los dos, que va a pinchar como, justo como este hilo de corriente de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ahí voy a pintar esto, el L unitario es este de aquí, ¿vale? El N12, ¿vale? Es este de aquí.
el E pues sería ese de ahí. ¿De acuerdo? El E es el de la espira. ¿Vale? La espira, este es el E, este es el L y este es el N1,2. ¿De acuerdo? Según voy girando esta, el N1,2 siempre se mantiene. ¿De acuerdo? Pero el E gira y el L también, porque es perpendicular. ¿Queda claro? ¿Vale? Entonces, si miráis esto y no me he equivocado, E por el N1,2 es igual al L unitario, ¿no? Vale. Sí, el N1,2. No, al revés. Exacto. ¿Vale? Con el sentido que he puesto. ¿Vale? Siempre teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, entonces, ¿vale? En principio, E echa hacia abajo, ¿vale? Por N1,2, ¿no? Muy bien. Pues nada, nos imaginamos eso de ahí y a ese contorno C, ¿vale? Vamos a definirle este tamaño de aquí, que es el L, y vamos a definirle este tamaño de aquí, que es el delta S. Se definirá el contorno, por supuesto, la superficie. Y de nuevo vamos a razonar, ¿vale? Aquí he puesto ya el E por el U2 igual L, ¿vale? Y por supuesto vamos a razonar en el límite igual que hicimos la anterior vez. Vamos a intentar ver qué nos dice el teorema de Stokes, ¿vale? Cuando L es tan pequeño como yo quiero, ¿y qué pasa cuando delta H tiende a 0? ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a razonar sobre el teorema de Stokes aplicado a esta ecuación. El teorema de Stokes aplicado a esta ecuación, tengo que poner esa misma ecuación en formato integral. Esto de aquí. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué ocurre si yo tengo una espira muy pequeñita y hago que tienda la altura a 0? ¿Vale? ¿Qué le pasa a la superficie esta? Tiende a 0, ¿no? La superficie tiende a 0, porque estoy haciendo, ¿vale? Lo pongo aquí, estoy haciendo una espira, ¿vale? Infinitamente delgadita, ¿vale? Luego la superficie tiende a 0. ¿Cuánto es esto de aquí? Es el flujo de D que atraviesa la espira. ¿Pero D tiene infinitos? No, el campo infinito no es. ¿Vale? Delta que hemos permitido en corriente y tal, pero. Que si va a pasar por alguno de vosotros. Venga. Algunos han asustado con el borreo, que estaban sustraídos. Parece de un poquito de un ojo. Vale. ¿Qué pasa cuando delta de H tiende a 0? Porque la superficie tiende a 0. Y si no permito delta en D, ¿cuánto vale esto? 0. ¿De acuerdo? Luego, la corriente de desplazamiento a través de las espiras hace 0 porque el campo no lo puedo poner infinito. Aquí hay una fuerza infinita y todo eso. ¿Vale? Pero lo que sí que puedo suponer infinito con deltas es la J. Ya hemos dicho que la J en realidad funciona muy parecido a subir una delta. Se concentran las corrientes de la superficie en determinadas circunstancias. Entonces, esta JS es lámina de corriente que pasa por ahí que puede estar atravesando las espiras. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la J por diferencial de S? Pues esta J por diferencial de S, lógicamente, vamos a decir, es J volumétrica, ¿verdad? La expresión de J volumétrica, ¿verdad? Luego esto sería la J volumétrica por L por delta de H y por la dirección de la espira, ¿no? ¿Correcto? Porque esta
El plan diferencial es una espira muy pequeñita que pincha según n. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y dices, ¿qué pasa en el límite cuando echa h tiende a 0? ¿Que esto se hace 0? No, porque hay una delta. De hecho, esto de aquí, la JV por delta de h, por mucho que delta de h salga a 0, siempre da un número porque está a delta. ¿De acuerdo? Y ese es el concepto de J superficial. Es decir, esto de aquí es la J superficial y por tanto esto es la J superficial por L por E. ¿Se ve eso? Pero esto tiene las unidades que tiene que tener. Esto es corriente, estos son amperios partido por metros. Antes era amperios partido por metro cuadrado por metro y por metro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es, al final, la J superficial que está pasando por aquí, la he puesto a ver aquí, la J superficial que está pasando por ahí, multiplicada por L. ¿Vale? Pero claro, por el sentido. ¿Vale? La J superficial puede estar pinchando así y este tiene que por tanto aparece el producto de JS por L. Para indicar que si son ortogonales, no pasa nada. Y, ¿vale? Si son paralelos, pasa todo, y si son ortogonales, no pasa. ¿Queda claro? ¿Vale? Luego ya sabemos cuánto es la parte derecha de la ecuación. ¿Vale? Esta parte de aquí, todo esto de aquí, se ha quedado a JS por L por E unitario. ¿Vale? Y ahora nos queda la integral al contorno de h diferencial de E. Y acordaros que en este problema, ¿vale? Esto es tan pequeño como yo quiera, por tanto será uniforme el campo ahí. Voy a poner que aquí, por ejemplo, hay un H2, ¿vale? Y aquí pegadito, pues qué sé yo, hay un H1. Pues cuando esto se hace muy pequeño, ¿de acuerdo? Y esto se hace muy pequeño, pues también puedo ver un poco cómo es esta circulación de aquí. ¿Qué aspecto tiene esa circulación? La circulación hay que dividirla en 4 trozos. Lo que circula el vector H2 por aquí, lo que circula por aquí, lo que circula por aquí, lo que circula por ahí. Y H1 lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando esto tiende a 0, ¿qué pasa con la circulación por esta rama y por esta? Que se va a 0. Y solo nos queda la circulación por la rama de abajo y por la rama de arriba. ¿Vale? Por tanto, esa integral que ahora nos había quedado, esa integral que nos había quedado ahí, la integral de h diferencial de L a través del contorno de C igual a JS por L por E unitario, ¿vale? En el límite cuando... ¿Vale? Eso siempre va a ser, bueno, en el límite no, esto va a ser siempre lo que va a pasar por la espira, independientemente de la altura de la espira, ¿vale? Siempre pasa la misma cantidad, tampoco está en el ámbito, ¿vale? Pues ahora aquí, de esto, solo tengo que hacer la circulación, al tramo superior e inferior, ¿no? Es decir, solo voy a tener en cuenta la circulación que hay por aquí y la circulación que hay por ahí, porque todas van a hacer 0. ¿Y cuánto es la circulación por aquí? Pues es la integral de H2 por diferencial de L integrado. Pero si H2 es muy pequeñito, H2 es un uniforme, pues es H2 por L multiplicado por L unitario. ¿De acuerdo? Luego a la parte de arriba, la circulación es H2 por L por L unitario. ¿No? El unitario, daros cuenta que es este diferencial de L pincharía así, ¿vale? Lleva L unitario. ¿Vale? ¿Queda claro? Esto es la circulación por la capa superior y por la capa inferior, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo mismo, sería H1 por L por la dirección esa, que en este caso es menos L. ¿De acuerdo? O esto es más H1 por L por menos L. ¿Vale? Y esto es igual a JS por L por E. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que me queda es H2 menos H1 multiplicado por L unitario igual a JS
por E unitario. ¿De acuerdo? Es la condición de salto que tiene que cumplir el maldito campo magnético H. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ya no hay más. ¿Vale? La misma historia. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora simplemente un poquito de mates para poner eso más bonito. ¿Vale? Si multiplico, ¿vale? Si multiplico esa expresión por ¿qué? Ah, no, ya está. Vale, si sustituyo aquí esta L ahí, ¿vale? Con esta de aquí sustituida en esta de aquí, que digamos es H2 menos H1, N hemos dicho que es E por N12 igual a JS por E. ¿No? Pero este es el producto mixto, ¿no? Este es el A por B por C, que es igual a B por C por A. ¿Vale? Entonces, si hago ese cambio, pues ¿qué me queda? Si hago ese cambio. B por C por A. E por N12 por H2 menos H1 igual a JS por E. Eso es así, ¿no? ¿Esto bien? Sí, vale. Muy bien. Como el producto escalar es conmutativo, lo puedo poner en 1,2, H2, H1, multiplicado por T, la JS, por E. Esa es la ecuación, la misma de antes, reescrita. He quitado el E y lo he dejado todo en términos de E, unitario. ¿Vale? ¿Puedo tachar esto? No, porque eso no es un producto escalar. ¿Vale? Esto lo que nos dice es que este vector multiplicado escalarmente por E es igual que este vector multiplicado escalarmente por E. Pero eso no significa, es decir, es que los dos vectores tienen sobre E la misma componente, pero no son igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando principios son, principios no lo podemos tachar. Y luego encuentro que hay gente que divide el punto de cálculo, realmente se lo ¿vale? Pero es verdad que E puede ser igual, el que yo quiera, ¿no? La E yo la puedo escoger, tengo un problema con mi H2, mi H1, mi plano, y la E es lo que yo me estoy montando ahí para razonar. La E la puedo elegir en cualquier dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, si la E la puedo elegir en cualquier dirección, eso significa que esta componente que es superficial, que va en la dirección del plano, es igual que esta aquí. Porque claro, la proyección de esto y esto sobre cualquier valor de E es la misma y por tanto los dos vectores son iguales. ¿De acuerdo? Así que no es que divida, es que razone. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si dos vectores tienen el producto escalar sobre un vector arbitrario y siempre da lo mismo, en ese caso los vectores sí son iguales. ¿Vale? ¿Vale? Razonarlo un poquito, lo pensáis, lo visualizáis, ¿vale? Que no es sencillo. Y llegamos a la ecuación, a las condiciones de salto para el campo H. ¿Vale? Que es esta de aquí, H2 menos H1 por N12, aquí igual a JS. ¿Vale? Que es muy parecido a esto de aquí. De hecho, si le ponéis el N12 ahí, que se le puede poner, queda igual, salvo un producto escalar por vectorial. ¿Vale? Y esto es un vector y esto es otro vector. ¿De acuerdo? Vale. Y por supuesto, si hicierais lo mismo para el otro campo que no estamos viendo,
Que si hubierais hecho lo mismo con el rotacional de E, ¿vale? Pues, ¿qué hubiera salido? Pues un cero contra la corriente, es decir, C1,2 por C2 menos C1 igual a 0. ¿Vale? Esta es la ecuación que no he desarrollado, pero que evidentemente tiene que salir eso para la de campo eléctrico. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues todavía nos queda intentar entender qué es esto. ¿De acuerdo? Porque eso se ve ahí, es una condición. Entonces vamos a reescribir esa condición de otra manera. ¿Vale? Y simplemente lo que voy a hacer es multiplicar todo esto por N12. ¿Vale? ¿Okay? ¿Y esto qué rayos es? Ah, y esto si le dais la vuelta a este de aquí, dar la vuelta a esto es cambiar de signo, le puedo dar la vuelta a este también, ¿no? ¿Vale? ¿Y esto de aquí qué es? Eso de ahí es las componentes tangenciales del campo. ¿De acuerdo? Lo descomponía campo en la descomponente normal, daría el producto escalar, y la transversal daría el producto vectorial. ¿Vale? Esto es justamente H2 tangencial menos H1 tangencial. Y eso es igual a JS por N12. Es otra forma de escribir esa ecuación de ahí, y lo que nos dice es que las componentes tangenciales del campo magnético, las que son paralelas al plano, sí tienen una discontinuidad, ¿vale? Y esa discontinuidad, que es una discontinuidad de un vector, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Es igual a JS por N12. ¿Vale? Pensar un poquito. ¿Ok? Y ya está. Y lo razonáis. Lo mismo se puede hacer, por supuesto, con este. ¿Vale? Pues, evidentemente, igual que antes, igual que antes teníamos la componente de D y hicimos la de E, pues ahora simplemente si queremos saber cuál es la discontinuidad en vez de H2 y H1 de B2 y B1, ¿cuál sería? Pues H2 es mu2, ¿no? Es B2 partido por mu2 y es B1 partido por mu1, ¿vale? O esta ecuación o esta se pueden reescribir simplemente teniendo en cuenta que el H y el B están relacionados a través del mu, ¿vale? ¿Vale? Voy a quitar eso de aquí porque yo creo que ya lo... ¿Vale? Bueno, habéis visto esta de aquí, que es la misma que esta, ¿vale? Voy a quitar esto y voy a escribir ahí pues las componentes de salto en vez de para el H y para el E, para las componentes tangenciales del B y del D, ¿vale? Esta misma haciendo B igual a mu por H, pues se convierte en N12 por B2 entre mu2 menos B1 entre mu1 igual a JS, que son las condiciones de salto de las componentes tangenciales de B, ¿vale? Para cualquier problema. ¿De acuerdo? Evidentemente. Y si a esta le aplicamos la misma historia de es epsilon por E,
¿vale? De 1,2 por D2 partido epsilon 2 menos D1 partido epsilon 1 igual a JS. Y estas son saltos de las componentes transversales de flujo D. ¿Vale? ¿Ok? Fijaros que esta ecuación y esta, ¿vale? Concretamente esa de ahí, N12, E2 menos E1 igual a 0, tal como hemos visto antes, estas son las componentes tangenciales de campo, pues significa que el salto de las componentes tangenciales de campo es 0. Es decir, la componente 1 tangencial es igual siempre a la componente 2 tangencial. Es decir, cuando hay una discontinuidad, las componentes transversales tangenciales del campo eléctrico siempre son iguales. Hay un salto en el E normal, pero no hay un salto en el E paralelo. ¿De acuerdo? Acordaros que esta ecuación la convertimos o la interpretamos como componentes de salto tangencial, ¿vale? Por tanto, siempre las componentes de campo eléctrico transversal, ¿vale?, son continuas en cualquier medio. Y desde luego, esto mismo, ahora si JS vale 0, entonces tenemos lo mismo para las componentes H. Pero solo cuando JS es 0. Si hay corrientes superficiales, no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero si no hay corrientes superficiales, tanto el campo eléctrico como el campo magnético de las componentes en el plano, ¿vale?, son continuos. Y las que son discontinuas son las perpendiculares. ¿Alguna cuestión? Aquí es bonito. Muy bien, os habéis portado muy bien. Entonces, si me permitís ahora 10 minutitos, vamos a echar aquí. Voy a contar aquí una historia, pues si tenéis.